Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy, esta media navideña. Mire qué preciosa, con un duendecito que lo podremos hacer y colocárselo ahí en su media. Hay muchas formas de hacer las medias, grandes, pequeñas. Mire esta mini media, mire estas, medianas, grandes, mire, de lo más preciosa. Pero esta es la que vamos a realizar hoy. Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer un anillo mágico. Y usted hace su anillo mágico, ¿sí? Coloca. Yo estoy utilizando hoy un hilo, este es de un medio milímetro, mire. Y estoy usando mi aguja 1.7 para que no me quede, porque si usted usa una aguja .1, que es la que debería de usar, le va a salir mucho más pequeña. Y quiero que me salga de este mismo tamaño. Entonces, aquí vamos a hacer 2 y 3 cadenas. Hacemos lazada y entramos. Aquí vamos a hacer 15 puntos altos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Nuestra cadena nos está contando como nuestro primer punto alto. Jalamos la hebra y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Así, deslizamos, hacemos una cadena y aquí vamos a hacer los mismos 15, pero vamos a hacer en medios puntos. Así en todo el contorno, medios puntos altos, medio punto o punto bajo, como usted lo conozca. Así, en todo, uno por uno. Ahora que ya yo tenga, llegue aquí, regreso. Aquí, mire, ya llego, pongo, hago un puntico deslizado, aquí donde hice mi cadenita, ajá, aquí y deslizo. Pero aquí yo voy a comenzar yo lo voy a hacer en esta ocasión verde. Yo voy a agarrar mi hebra color verde para comenzar haciendo aquí, halo mi cadena, esto lo aprieto bien y voy a comenzar haciendo. Fíjese que usted tiene que estar pendiente para que vea dónde es que va a comenzar y hace aquí medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Va a ser 4 medios puntos y un aumento. Así. Lo voltea bien para que se le vean los punticos. Así. Y aquí hace un aumento. Así va haciendo en todo el contorno. 1, 2, 3 y 4. Y un aumento ahora. Así, y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Y aquí ya entro a el último ya punto que hago mi aumento. Así, hago mi aumento. Entonces ya aquí ya voy a cerrar. Cuando ya yo voy a cerrar, yo agarro mi cambio de color, porque yo lo estoy haciendo con cambio de color. Usted lo puede hacer de un solo color, si desea, así como yo tengo este que lo hice así, de un solo color. Si usted desea hacerlo así, cambiándole de color, le hace una hilera de un color o otra de otro color. Ahora aquí vamos a hacer un punto, una cadena, y vamos a entrar haciendo medios puntos. Y esto lo vamos a hacer
un punto en cada punto, esos mismos 18 puntos hasta la vuelta 10. Ahora que yo esté ya en la vuelta 10, yo regreso. Usted va haciendo un punto en cada punto de base, cambiándole de color o con el color que usted desee. Entonces, mire, ya aquí ya yo termino. Esta hebrita, para que no le moleste, usted la pone hacia adentro o la corta. Esta es la del anillo mágico. Acuérdese de cerrarlo bien y después lo pone por dentro o lo corta. Así. Aquí con este, si usted desea con el verde, usted termina con el verde. Pero si desea con el dorado, como si le está haciendo un cambio de color, usted comienza aquí. Usted aquí va a hacer una cadena y empieza a hacer aquí en el que sigue un medio punto. Hace primero su medio punto, así como hicimos un medio punto, hace lazada y comienza a hacer un medio punto alto. Aquí hace lazada y entra en el que sigue y hace un punto alto y en el que sigue otro punto alto. Hace lazada y en el que sigue hace un aumento de puntos altos. En el que sigue hace un punto alto, en el que sigue hace otro punto alto, en el que sigue hace un medio punto y en el que sigue hace un punto bajo. Así. Esto es para hacerle el taloncito. Usted hace una cadena y gira. Hace ahora, entra haciendo un punto bajo, otro punto bajo, hace lazada y hace un medio punto, hace lazada y hace uno y dos puntos altos, hace lazada y hace, aquí hace, lo deja sin terminar, lazada y entra en el otro y hace y cierra completo. ¿Ve? Así. Ahora hace un punto alto, lazada, un medio punto y termina aquí haciendo un punto bajo. Hace cadena y gira y hace medios puntos. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último punto, 9. Entonces aquí, fíjese, en este no va a entrar, va a entrar aquí. Aquí hace 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los mismos 18 puntos, mire. Ahora usted aquí agarra aquí, donde está su puntito, aquí, y ya no va a agarrar ese, porque ya usted aquí, su hilera, le va a hacer el cambio de color. Ponga su separador si usted desea para que no se pierda, pero mire, aquí está, mire el color, ahora nos corresponde el verde. Así,
Aquí nosotros vamos a ir tejiendo ya en contorno, haciéndole su cambio de color hasta el alto que usted desee. Si usted lo desea más alto, usted lo hace más alto. Y ya en las últimas 2 cadenas o 3, usted la hace de un solo color. Así, usted lo va haciendo un punto en cada punto, los mismos 18 medios puntos. Así lo va tejiendo. Yo le hice 8 vueltas. Y le hice las 6 vueltas primeras, haciéndole cambio de color, y las otras 2 con un solo color, con el verde. Así, ahora que ya yo estoy en la vuelta 8 de esta, regreso. Entonces, mire, vea, mire qué bella nos queda, ¿ve? Usted, yo le hice 8 vueltas y estas 3 vueltas aquí tengo, se las hice de un solo color. Ahora aquí ya usted le hace aquí sus cadenas, del largo que usted desee, 20, 25 cadenas, y cierra. Vamos ahora a hacerle la cabecita. Aquí ahora, mire la mediecita, ahora aquí vamos a hacerle la cabecita. Aquí usted va a hacer un anillo mágico, hace su puntico de seguridad y aquí vamos a hacer 6 medios puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. A la hebra y cierra con un puntico deslizado. Así. Aquí usted va a hacer una cadena de altura y aquí va a ser aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y usted va a hacer aquí 6 aumentos, termina esta vuelta con 12 medios puntos. Así va tejiendo en todo el contorno. Así. Aquí ya termino mi vuelta, pongo mi separador para no perderme y hago un punto y un aumento. Esto lo vamos a ir tejiendo en todo el contorno. Un punto y un aumento y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. De aquí ya llego y mire, aquí hago un punto en cada punto de base. Así lo vamos a ir tejiendo uno en cada punto, los mismos 18 puntos. Vamos a hacer 3 vueltas. Y ya yo tengo 1, 2, 3. Y estas 3 vueltas hasta la vuelta 6. Ahora que ya yo esté en la vuelta 6, regreso. Entonces, bueno, mire, ya aquí ya llegué a mi vuelta y aquí ahora vamos a hacer disminución. Aquí lo vamos a disminuir en todo el contorno. Aquí tenemos 18, vamos a terminar la vuelta con 19. Así, vamos disminuyendo en todo el contorno. Ahora que ya yo llegué ahí otra vez, regreso. Aquí ya, ahora vamos a hacer un punto en cada punto de base. Los mismos 9 medios puntos que nos quedaron, lo hacemos así, en esta forma, un punto en cada punto. Ahí, al llegar ya a nuestro separador de puntos, ahí cortamos nuestra hebra. Y así. Aquí corta su hebra y así terminamos la cabecita, luego la rellenamos. Ahora vamos a hacerle la nariz. Aquí vamos a ir, ya yo las rellené, entonces usted las rellena y va agarrando su hebra, las hebritas de afuera, así, una por una, de los 9, las 9 cadenas, así, una por una, la va agarrando hebra y ya cuando ya las tenga todas agarradas, usted ala su hebra y cierra, así, así. Si le quede así, usted aquí le hace un nudito para asegurar
así, y ya esta hebrita la pierde por dentro. Y en la naricita vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a hacer nuestro puntico de seguridad y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestra hebra y vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y hacemos una cadena para levantar y hacemos uno y un aumento. Así lo vamos haciendo en todo el contorno, un medio punto y un aumento. Y esta vuelta la vamos a terminar con 9 medios puntos. Así. Aquí ya tenemos los 9 medios puntos. Así. Y usted aquí ahora va a hacer un punto en cada punto de base. Esto lo va a tejer hasta la vuelta 4. Así, 2 vueltas. Aquí ya llegué, mire, hago un punto deslizado, una cadena, y aquí corto mi hebra. Esto lo relleno y luego cierro con mi aguja punta roma o lanera, y igual que esto, así lo cierro, agarrando las 9 hebritas, así. Bueno, ahora le vamos a hacer el gorrito. Mire, usted va a hacer un anillo mágico y aquí usted va a hacer 5 medios puntos. Aquí hace su puntico de seguridad y aquí hace 1, 2, 3, 4 y 5. A la hebra y aquí cierra con un puntico deslizado. Así. Hace una cadena de altura y aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en ese mismo punto. Y vamos a terminar la vuelta con 10 medios puntos. Así usted lo va tejiendo en todo el contorno. Usted lo puede hacer también que le hace el gorrito y arriba le pone un pomito o lo hace así como yo lo estoy haciendo. Así. Y 10. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Estos 10 puntos los vamos a tejer hasta la vuelta 4. Desde aquí ya termino y comienzo haciendo un punto y una disminución. Así lo vamos a ir tejiendo en todo el contorno. Un punto, una disminución y vamos a terminar la vuelta con 5 medios puntos, con los mismos que comenzamos. Así. 1 y una disminución. Y ya tenemos los 5 puntos. Ahora yo aquí, ya yo voy a comenzar, yo lo voy a hacer verde, así como la mediecita. Ya yo aquí, ya yo voy a hacer mi cambio de color. Aquí voy a entrar y voy a hacer mi cambio de color y voy a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces. Entonces yo voy a hacer 5 aumentos y termino la vuelta con 10 medios puntos. Así en todo el contorno. Aquí ya yo cierro. Tengo mis 10 y aquí voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Hago lazada y ahora voy a hacer un punto en cada punto de base. Estos mismos 10 puntos los voy a tejer en esta vuelta que viene siendo de la verde. Aquí ya nosotros hicimos 1 y esta vuelta
número 1 de puntos altos. Voy a hacer 1 y 2 vueltas, hasta la vuelta 2 de puntos altos, así. Ahora que ya yo esté en la siguiente vuelta, regreso. Aquí ya hice mis 2 vueltas de puntos altos. Cierro, mire cómo me va quedando. Este hilo yo no lo he cortado porque yo le voy a, usted lo puede cortar, pero yo le voy a hacer abajo dorado y usted lo puede cortar y abajo le pone su doradito, igualito, pero yo lo voy a dejar ahí aquí. Aquí en esta otra tercera vuelta de puntos altos hago mis 3 cadenas y hago pasada, hago 1 y un aumento. Así voy a ir tejiendo en todo el contorno. Un punto, un aumento. Así hasta llegar. Voy a terminar esta vuelta con 15 medios puntos. Hago 3 vueltas. Esta y después hago un punto en cada punto de base de los mismos 15 puntos. 3 vueltas. Así. Ya yo estoy llegando. Mire, 1, un aumento. Usted, aquí usted ya lo rellena. Lo va rellenando, que le quede rellenito nada más la bolita de arriba. Aquí así. Vamos dándole aquí y un aumento. Y como hicimos un punto alto, hacemos un punto que nos da el punto alto. Y aquí cerramos. Ahora aquí vamos a hacer 3 vueltas de esos mismos 15 puntos altos. Ahora que ya yo esté en la vuelta, las 3 vueltas, regreso. Entonces, mire, ya aquí ya de mi vuelta, ya yo vengo, voy a hacerle el doradito. Mire, aquí ya yo tengo mi dorado que no lo corté. Y usted aquí le puede hacer medio punto, punto bajo, cualquier punto de encaje que usted desee lo hace. Yo le voy a hacer aquí, mire, una cadena, un punto deslizado. Así, usted le puede hacer encaje de punto cangrejo si desea o puro medio punto. Como usted desee, usted lo hace. Así lo va haciendo en todo el contorno. Entonces, mire, ya aquí ya yo lo rellené. Mire mire qué cuchi queda. Usted esto, fíjese usted aquí en su cabecita. Usted se lo pone de lo más que le cierre, lo más que se pueda hacer. Entonces ahora se lo vamos a colocar aquí. Le abre esta botita. Y esto lo vamos a colocar así. Yo lo voy a colocar de este lado, así, que me quede así. Aquí lo vamos a ir cosiendo. Así, pues esto queda, vamos a echarlo hacia abajo un poquito, que quede tapadito, así. Y lo vamos a ir colocando. Bueno, vamos a ir cosiendo para que usted más o menos vea. Sí, aquí colocamos la cabecita, miren, la ponemos ahí y luego vamos uniendo. Usted va cosiendo así todo el contorno hasta unirla la cabecita con la media, así. Aquí usted lo puede hacer con el hilo verde, con el hilo del color con cualquier hilo y así lo va uniendo. Después que ya lo tengamos unido así, es que vamos a ir uniéndole el gorrito, así. Esto usted también, aquí como esto va a ir tapado con su lanita, mire, con esta, usted le puede poner pluma o le compra este rabito así para colocárselo. Usted también le puede echar silicón. Aquí yo sí le puedo decir que le puede poner silicón para que eso yo se lo voy a coser.
pero usted le puede poner silicón y se le hace un poco más fácil. Aquí cuando ya lo tengamos aquí subimos así. Mire, esta hebra la ponemos por aquí abajo. Aquí así. Y entonces ya le vamos a colocar su gorrito. Mire, que el gorrito le quede así, tapadito. Nada más que se le vea este poquito. Y aquí vamos a ir uniendo también. Uniendo en todo el contorno de una manera que se le vea bonito. Así. Se lo va colocando. Así. Ahora que ya yo lo tenga ya todo colocado en todo el contorno, regreso. Entonces, mire, ya aquí ya yo le voy a poner ya mi rabito. Así, yo lo coloco aquí. Y así y aquí. Usted le puede poner aquí un poquito de silicón en esta parte. Esta parte de aquí, aquí. Y le coloca aquí su rabito en la media. Y usted aquí lo pega. Yo aquí le estoy haciendo, lo estoy cosiendo. Es un poquito más trabajado, pero me gusta más. Pues. Así. Le hace un nudito aquí, lo coloca bien, luego le pone este otro, lo agarra donde está, se siente que está durito, así, y lo cose. Aquí cuando ya usted lo tenga bien cosido, le va a dar por dentro, así, por dentro de los dos, no de los dos. No se le va a ver hilo ni nada. Entonces sí ya comienza a coserlo de la media. Ya sí, ya teniéndolo cosido ahí asegurado, usted empieza a coserlo. Ahí le da para acá. Así. Lo va sacando. Y así lo va cosiendo en todo el contorno hasta lograr coserlo todo. Ya mire qué precioso. Mire, así, cocidito. O usted le echa su silicón y se lo pone, mire. Y ahora aquí le vamos a colocar la nariz, mire, así. Ahora que ya yo le coloque la nariz, regreso con el resultado final. Mire, amiga, qué precioso nos quedó nuestra media navideña, mire. Así. Usted puede hacer un precioso adorno navideño, mire. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.